Ahora sí, mejor no. Si no vamos a estar gritando. Bien, como dije, si hay algo que como iglesia siempre tratamos de estar de acuerdo, a pesar de que somos seres humanos, que nos equivocamos y tenemos errores y puede pasar, pero como iglesia siempre tenemos algo en común, primeramente que es el Señor Jesucristo, el que nos ha redimido de nuestros pecados, y también son sus enseñanzas, lo que Él ha dejado plasmado en la Biblia, para que nosotros, creyendo en su palabra, en el Señor Jesucristo, por medio de la fe, obtengamos la salvación. Y en eso podemos decir que estamos todos completamente de acuerdo. Justamente, como nos ponemos de acuerdo, también tenemos que entender, y en esto seguro muchos piensan igual que yo, a la hora de hablar con una persona inconverso, o una persona que está conociendo o está interesado en conocer el Evangelio, siempre recomendamos que lea el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, que es justamente el libro que estamos estudiando. Mayormente en las escuelitas bíblicas, cuando vienen adolescentes y muestran interés en la lectura de la Biblia, con Carlito le decimos, lee el Evangelio de Juan, porque justamente es uno de los evangelios más sencillos, pero al mismo tiempo nos muestra verdades verdades teológicas acerca del Señor Jesucristo. Y como bien saben, hubo una seguida de mensajes. Yo voy a terminar hoy con el capítulo 1, para comenzar con el capítulo 2, pero no sé si los que vinieron el miércoles pasado recuerdan que Manuel habló de ciertos días que se narran acá. Gabriel, por ejemplo, cuando compartió, habló al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesucristo y hizo una afirmación poderosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Emanuel nos compartió una frase también. Al siguiente día dice que estaban los discípulos de Juan y él les dijo que fueran a seguir a Jesucristo. Me toca del versículo 43 también. Si podríamos anotarlo cronológicamente, este sería el tercer día desde que el Señor Jesucristo vuelve del desierto, desde que fue tentado y empieza su ministerio público. Hasta este punto, si lo podríamos decir de una forma, el Señor Jesucristo trabajaba o operaba de una manera muy de perfil bajo. Su ministerio todavía no había empezado a hacer públicamente. Juan, como ya habíamos leído en el primer mensaje, fue el precursor del ministerio del Señor Jesucristo. Él era el que allanaba el camino para uno mayor que iba a venir. Y también dijimos que no hubo mayor profeta como, lo dijo Gabriel, Juan el Bautista. Y aún así, el mismo Juan se refiere a sí mismo como una persona que no es digna ni siquiera lavarle los pies, el calzado al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que entendamos el testimonio de las diferentes personas que se van nombrando. Juan, el autor del Evangelio, que no se menciona a sí mismo por una cuestión de que la atención esté enfocada en uno, y ese uno es Cristo. Pero él fue testigo presencial de las hazañas, de las cosas que fueron sucediendo durante todo este Evangelio. Entonces dijimos al principio, Juan da testimonio de Cristo, luego Juan el Bautista dice a sus discípulos que sigan a Jesús y nos encontramos con este maravilloso tercer día, si lo podemos decir. Y si hoy en esta tarde le tuviéramos que poner un nombre a este mensaje, podríamos llamarlo El Salvador que busca. Y podés anotarlo en tu Biblia. Comenzamos con la lectura y luego con la interpretación de la palabra. Versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, los discípulos de Juan, que empezaron a seguir a Jesucristo, versículo al día anterior, para que lo tengamos en claro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Verso 46.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Sencilla la respuesta. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando uno lee este libro, son a veces esas pequeñas palabras que uno pasa por desapercibido, pasa como una lectura ligera, pero cuando meditamos y reflexionamos y estudiamos a profundidad, nos damos cuenta de las riquezas y de las enseñanzas que estos pasajes tienen. El versículo 43 dice que Jesús, estando del lado del Jordán, decide irse a Galilea. Y tengamos en mente esto, Jesús se estaba moviendo y mientras se iba moviendo, ¿qué iba pasando? Los discípulos se iban sumando. Ya vimos anteriormente que Manuel nos dijo que se había sumado Pedro y Andrés, los hermanos, que también eran de Betsaida, una ciudad que se dedicaba a la pesca. Tengamos en cuenta estas cosas. Dice que el Señor Jesucristo empieza su viaje hacia Galilea y que se encuentra a un tal Felipe. Y es muy breve la conversación. Encontró a Felipe, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y acá, hermanos, tenemos que a veces pensar en cómo es la invitación hacia la iglesia, cómo es el proceso de invitar a alguien a la iglesia. A veces las cosas son tan sencillas y nosotros las complicamos. A veces el mensaje del Evangelio es tan sencillo como venir a Cristo y nosotros empezamos a complicar, cuando es el mensaje del Evangelio, el boca a boca, el método por excelencia que Dios ha utilizado para construir esta iglesia y la iglesia universal del Señor Jesucristo. A lo que me refiero es que es Cristo el que podría decir que va caminando y va encontrando a sus discípulos. Es el Señor Jesucristo que va encontrando, y siempre decimos, no, encontré a Cristo, y Cristo no estaba perdido. Éramos nosotros los que estábamos perdidos, y Cristo salió a nuestro encuentro. Éramos nosotros que estábamos en tinieblas, y fue Cristo con su luz que nos alumbró. Para que tengamos en claro el concepto de lo que es que Cristo busca a sus discípulos. Jesús no espera que los discípulos lo encuentren, sino que Él los busca y Él es el que los llama. Es Cristo el que busca a sus discípulos y es Cristo el que los llama. Pero vamos a ver también, en cuanto vayamos adelantando los pasajes, cómo Jesús utiliza a los discípulos para que llamen más discípulos. Dice que en el versículo 43 que Jesús iba a Galilea y se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe siguió a Jesucristo. Versículo 44 hace la mención, como dije recién, a la ciudad de Betsaida. Dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y esto muchos comentaristas dicen que seguramente cuando Felipe vio a Andrés y Pedro y reconocían que eran seguidores de Juan el Bautista, reconocieron que Jesucristo era el Mesías. Y qué importante es tu vida, cómo la ven los demás, los de afuera. No está escrito, pero muchos comentaristas, eruditos, dicen que Felipe siguió a Jesucristo porque sabía que las personas que estaban con él, Andrés, Pedro, el mismo Juan, el que escribió esta carta que no se menciona, sabían que eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dice, sigan a Jesús,
Felipe, al ver que seguidores, personas comprometidas, discípulos de Juan, que se habían sido bautizados por él, seguían a Cristo, entendieron que Jesucristo era el Mesías. Entendieron. Y qué importante es que realmente cuando las personas de afuera vean nuestra conducta y nuestra vida, vean a un verdadero Hijo de Dios. Qué importante es, querido hermano, que cuando las personas de tu trabajo, tus vecinos, tu familia, te vea a vos, vea a tu hogar, vea a tu familia, vea a un verdadero Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando la invitación se haga a tu vecino, a tu compañero o a quien sea, quiero invitarte a que conozcas a Jesucristo, no haya en tu vida algo negativo que impida que esa persona te crea. Que esa persona pueda argumentar en contra tuyo diciéndote, vos vas a la iglesia, vos, con lo terrible que sos, con lo estafador que sos, con lo mentiroso que sos. Quiere decir que en la vida del creyente no tiene que haber este doblez, para que cuando el llamado a otra persona se haga, sea eficaz y que nuestro testimonio no sea de estorbo para la expansión del reino del Señor Jesucristo. Cuando Felipe vio al Señor Jesús, vio quienes estaban con él, evidentemente su cabeza dijo, es por acá. Él es el Mesías, Él es el Jesús, Él es el Rey de Israel que se escribió en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Me gusta remarcar que dice que tanto Felipe como Andrés y Pedro era la ciudad de Betsaida. Y si vamos al mapa, nos vamos a dar cuenta que Betsaida estaba ubicado justo sobre el río y era una ciudad que se dedicaba a la pesca. Evidentemente, tanto Felipe como Andrés podrían haber sido compañeros de trabajo, compañeros de pesca, se tendrían que haber conocido en algún lado. Pero a mí me llama mucho más la atención que Jesucristo llamó a los primeros discípulos de Jesucristo, vinieron de esta ciudad. Pero si nosotros vamos a Mateo 11:21, Jesucristo hace una severa afirmación acerca de esta ciudad. Hace como un descaro acerca de la incredulidad que había en esta ciudad. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Está la NBI o la NTV? ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropas de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Entonces Jesús, cuando afirma esto de estas ciudades, está diciendo que eran ciudades de personas impías, personas malas, personas que no se arrepentían de su conducta, que estaban conformes con esa conducta, con un corazón duro, un corazón incrédulo. Y esto nos muestra también, hermano, cómo el llamado de Dios puede aplicar en cualquier lugar. Cómo el llamado de ser discípulo de Jesucristo puede ser hasta del lugar más vil y despreciable, como Betsaida, puede ser eficaz en la clase de persona que se llama. Jesucristo no fue a buscar a los eruditos fariseos, a los saduceos, a los rabinos. Jesucristo fue a buscar lo vil y despreciable de este mundo. Querido hermano, nosotros pertenecíamos a ese grupo, lo vil y despreciable de este mundo, y Jesucristo nos hizo el llamado. Pero ahí se muestra el poder y la gloria de Dios que utiliza para expandir su reino a personas ordinarias, personas comunes, a lo más vil y despreciado de este mundo, a las obras. Lo que este mundo no quiere, a eso llama el Señor, a que lo puedan representar en esta tierra. Y podemos ver los apóstoles. Estos discípulos pertenecían a esta ciudad, pertenecían a una ciudad que era despreciada. Pero también pasa algo particular en el versículo 45. Dice que Felipe,
al encontrar a Jesús, dice que va a hacer algo. Va y busca ¿a quién? A Natanael. Y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y qué importante es, Felipe ni bien encontró a Jesús, porque no dice que pasó un día, el siguiente día, no, Felipe inmediatamente encontró a Jesús, entendió que era el Mesías. ¿Qué fue e hizo? Armó una campaña evangelística, levantó una escuelita bíblica. No, fue al más conocido, al más allegado que tenía. Natanael, encontré a Jesús, al Mesías, aquel de que Moisés habló, aquel que nos prometieron en los profetas, aquel de que hablaba en Isaías, porque recordemos que la nación de Israel estaba familiarizada con el Antiguo Testamento, con la Torá, con las enseñanzas de Moisés, con Isaías. El mensaje de Natanael no fue teológicamente, vino el Mesías, nació de... No fue el mensaje, encontré al Mesías. La respuesta de Natanael, como cualquier respuesta que te puede dar tu vecino, tu amigo, ¿quién es? Yo no lo conozco. La respuesta de Natanael fue indiferente. En el versículo 46 dijo, buscando siempre desacreditar a Jesucristo, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Había una rivalidad entre Betsaida y Nazaret. Y aparte de eso, Nazaret, por si lo quieren buscar, es la única ciudad que en el Antiguo Testamento no se menciona. Es la única ciudad que no se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Si bien las profecías decían que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén, muchos pasaban por alto que Jesús nació en Belén, pero Jesús era de Nazaret, su familia era Nazaret. Por cuestiones de censo se tuvo que ir a Belén y nació en la ciudad prometida. Esto es lo que dije al principio, el ministerio de Jesús al primer tiempo era por las sombras, a lo perfil bajo. Nadie sabía de dónde venía Jesús, pero aún así me gusta la respuesta que Felipe le dio a Natanael. Ven y ve. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos complicamos con predicar el Evangelio? Que los ídolos, que las estatuas, que esto, y está bien, y está perfecto, pero el mensaje del Evangelio debe ser, te invito a conocer a Jesucristo, tu Salvador. No sé quién es, vení y conocelo. Vení y conocelo. Vení, te voy a presentar a aquel que puede tu vida salvar. Te quiero presentar a aquel que me salvó, aquel que me transformó. Te quiero presentar a mi Dios y a Jesucristo, mi Salvador. No necesitamos ser los mejores oradores para anunciar un mensaje tan sencillo. Y por otro lado, estos pasajes también nos muestran cómo es que el reino de Dios se expande. Un alma a la vez. Primero los primeros dos discípulos, seguidores de Juan. Luego se menciona también, no lo dice muy claro, Juan el que escribió esta carta. Luego Felipe, y Felipe llama a Natanael. Un alma a la vez. Jesús no se paró en la puerta de la sinagoga y empezó a enseñar hasta este momento. Jesús no se fue al templo a buscar a los más eruditos de la palabra. Jesucristo fue llamando un alma a la vez. Y también nos enseña a nosotros cómo es que debemos proceder, cómo es que debemos trabajar, cómo es que debemos operar. Porque la iglesia se ha fundado así, el boca a boca, el uno a uno. Pero cuidado, como dije recién, que en ese uno a uno no termine perdiendo yo, porque mi vida no vive, mi vida no se respalda con las Escrituras, porque mi vida contradice lo que las Escrituras dicen. Tengamos cuidado de eso y ojalá que si hay algo en nuestra vida que sea de estorbo para la propagación del Evangelio, el Señor lo pueda quitar y remover y nos pueda también transformar para que seamos utilizados para su gloria. Volvemos al versículo 45, como dije recién, Felipe, consciente del intenso amor que Natanael tenía por las Escrituras, le declaró que había encontrado al Mesías, aquel que cumplía a la perfección las Escrituras, las promesas.
Felipe no solo anuncia a Natanael que ha encontrado al Mesías, sino que también le explica que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Al igual que Felipe como Andrés, no pudieron guardarse las buenas noticias. Ellos fueron y compartieron. Es como decir, he encontrado la cura de esta enfermedad y lo quiero compartir. Y tengo un hermano que está, un amigo, un familiar que está padeciendo esta enfermedad. Yo le quiero compartir el antídoto. Ese es el deseo que tiene que haber en nosotros, queridos hermanos, para que compartamos el Evangelio que sabemos que es la cura para el alma. Y algo muy importante que anoté acá dice, la participación de Felipe en el llamamiento de Natanael es como la de Andrés en el llamamiento de Pedro. En el capítulo anterior, primero se llama a Andrés y Andrés invita a su hermano Pedro. Una luz encendida sirve para alumbrar a otros, de este modo se propaga la fe. Y qué buena ilustración que buscaba el otro día, que si todos nosotros que estamos, y hoy el salón está bastante lleno, si hubiese una lámpara acá en el medio, la única lámpara, y todo lo demás estuviera apagado, si todos nos pudiéramos alrededor de esa lámpara, la luz solamente llegaría ¿hasta dónde? Hasta los primeros de la fila, digamos, si hiciéramos un círculo delante de la lámpara, la luz solamente llegaría hasta los que están adelante, pero los que van quedando atrás van a estar en oscuridad. Y qué buena ilustración para que nosotros entendamos cómo transmitir el Evangelio. Un alma a la vez, una luz para alumbrar a alguien que está en oscuridad. Si cada uno de nosotros somos luz, debemos alumbrar a uno que está en oscuridad. Pero cuando una luz quiere alumbrar una gran multitud, ciertamente va a poder alcanzar a alumbrar a lo que tiene cerca, a pocos que están ahí. Pero el método que se utilizó para fundar la iglesia fue así, hermano. El método que se ha utilizado y que hasta el día de hoy sigue funcionando ha sido el uno a uno, el mano a mano, el boca a boca, con tu vida, querido hermano, que te respalda. Y me acuerdo hace 10 años, ¿no? Escuché un mensaje en una iglesia donde decía que las personas, más que leer la Biblia, van a leer tu vida. Y qué tremendo, porque hay personas que jamás han leído la Biblia, pero se hacen un vago conocimiento porque le contaron, porque cuando era chico le enseñaron, y se hacen una idea de quién es Dios, quién es Jesús, pero ellos no van a leer la Biblia, ellos van a leer tu vida. Y no estoy diciendo con esto que el testimonio es más importante que la palabra, no, yo lo que estoy diciendo es que tu testimonio es el respaldo de la palabra. Tu vida coincida con lo que la palabra de Dios dice, para que no haya estorbo a la hora de evangelizar, a la hora de invitar, a la hora de folletizar. Entonces dijimos que Natanael reclama diciendo que de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe no trata de convencer a Natanael con argumentos, no le argumenta acerca de Jesús, sino simplemente lo invita a experimentar la realidad de Jesús. Te invito a que vengas a conocer a Jesús, aquel que me salvó. ¿Y de qué te salvó? De la muerte, de estar separado de Dios por la eternidad, de la eterna condenación. Me salvó de mis pecados. Esa es la invitación. Muestra la incredulidad de Natanael, porque no se hacía la idea de que el Mesías podía venir de un pueblo tan insignificante como Nazaret. Al contrario, como dije recién, ni en el Talmud, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Midrash se menciona la ciudad de Nazaret. Juan, capítulo 1, verso 47, dice que cuando Natanael accede a venir ante Jesús, dice que él lo ve, que se acerca y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Desde la perspectiva humana, Natanael vino a Jesús, y eso es cierto, él fue el que encontró a Jesús. Pero si lo vemos desde un punto de vista más omnisciente y omnipotente, fue por medio de Jesús que Natanael llega hacia él. Y entonces podemos ver en esta historia que Jesús ve a Natanael y lo describe como un verdadero
israelita. Y me llama la atención esta palabra porque Jesús ve algo que nosotros no vemos. Y ese algo se llama corazón. Jesús ve mucho más de lo que nosotros podemos mirar. Nosotros podemos mirar a la persona y podemos observar algunas cosas y sacar nuestras deducciones. Pero Jesucristo ve el corazón, examina el corazón. Y no solamente eso, lo conoce. Lo conoce. La declaración que Jesús hace acerca de Natanael es que Natanael era una persona honesta. Natanael era una persona que verdaderamente esperaba al Mesías. Era un israelita que esperaba las promesas de Dios a su pueblo. A diferencia de los fariseos, los saduceos, Natanael era honesto y franco con lo que él conocía de la Escritura. No era como los demás judíos, era un verdadero israelita. Y la palabra que se utiliza en verdadero se escribe aletos, que significa genuino. Quiere decir que Natanael no era una persona de doble ánimo, de doblez, era una persona genuina. En su deseo de buscar, en su devoción a Dios, era una persona genuina. Y ya vamos a ver por qué. Podríamos leer Mateo 6:2, Lucas 12:1. Son las exhortaciones que Jesús hace acerca de la conducta y el estado en lo que estaba la nación de Israel. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para no leer todos los versículos, podemos leer Lucas 12:1. En este juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzando a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando Jesús vio a Natanael, no vio un corazón hipócrita como lo vio en los demás fariseos, como lo vio en la nación de Israel. Vio un corazón genuino, un amor a Dios genuino. Por eso es que Natanael se sorprende cuando Jesús le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael sabía que Jesús estaba mirando su corazón. Natanael se dio cuenta. Pero si nosotros lo leemos superficialmente, parece algo sencillo, como una conversación sin sentido. Pero recordemos que Jesucristo puede mirar mucho más allá de lo que nosotros podemos mirar. Y ahí es cuando Natanael le responde, en el versículo 48, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y acá es como que Natanael se sorprende un poco más, porque dice que Jesús, antes de que Felipe fuera a buscarlo, él ya lo había visto debajo de una higuera. Y a mí me daba mucho la atención, y seguramente los más estudiosos sabrán, que la higuera para la nación de Israel era como un símbolo de protección, un símbolo de paz, un símbolo de tranquilidad. Era muy común también que una persona fuera a meditar, a orar, a clamar a Dios también bajo la sombra de una higuera. Y parece algo sencillo decir, bueno, estabas bajo la higuera y te vi, pero lo que Jesús estaba diciendo sobre Natanael es que él ha estado viendo el clamor de su corazón. Él ha estado viendo el amor que Natanael tiene hacia Dios. Y él ha estado viendo cómo Natanael está esperando al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Querido hermano, es como que si nosotros tuviéramos el lugar más íntimo de nuestro hogar, donde podemos tener una comunión con el Padre y estar orando y clamando, y reservamos ese lugar especial para la lectura, para la oración, para la meditación, para tener una conversación con nuestro amado Padre, y que alguien venga y te diga, te vi cuando estabas clamando a mí, te vi cuando estabas orando, te vi. Y Natanael entendió que estabas frente a aquel que es el Verbo encarnado, aquel que tuvo parte en la creación. Natanael entendió todo esto
con tan solo mirar a Jesucristo. Querido hermano, Cristo te conoce. Cristo sabe de dónde venís. Cristo sabe tu dolor, tu pesar, tu angustia, tu sufrimiento, tu tristeza. Cristo lo sabe. Cuando veas a Cristo, si aún no sos de Él, Él ya sabe por lo que estás pasando. Él lo conoce. Pero también quiero decirte, querido amigo, que si en esta tarde estás sin Cristo, Él ya ha experimentado también tu sufrimiento. Él ya ha experimentado también tu vergüenza. Él la cargó por vos en una cruz. No hay nada que nosotros podamos esconder ante la mirada de Cristo. No hay nada, porque Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y Él nos conoce mejor aún que nosotros mismos. Dice el Salmo 139, del versículo 1 al 4, remarca la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me examinas, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Qué reconfortante que el socorro y el auxilio viene de este Jesucristo, tu Salvador, que conoce tu sufrimiento, conoce tu pesar, conoce tu dolor y sabe la verdadera necesidad que hay en tu corazón. No solo Jesús resumió, y vamos a ir más rápido porque se ha pasado el tiempo, no solo Jesucristo resumió el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además mostró conocimiento sobrenatural de información que solo Natanael conocía. La higuera en cuestión probablemente se trate de un lugar donde Natanael estudiaba y meditaba las Escrituras, dice John MacArthur. Versículo 49. Natanael, atónito ante esta gran demostración de conocimiento, de soberanía y de poder de Jesucristo, dijo: Rabí, que como Emmanuel dijo, quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoció que estaba parado junto a aquel Mesías prometido. Natanael reconoció que aquella persona que estaba delante de él conocía su corazón, conocía su intimidad, que ante Cristo, Natanael, al igual que nosotros, estaba desnudo ante la mirada del Señor Jesucristo. Y vemos que Natanael se convierte en un discípulo de Jesús y lo reconoce el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y si hay algo súper importante, y si pudiéramos resumir este mensaje en un solo versículo, el propósito de todo lo que vimos hasta este punto y lo que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Juan es uno solo. Se encuentra en Juan 20:31. Si pudiéramos resumir todo el libro de Juan en un solo versículo, sería en el capítulo 20, versículo 31. Hablando de los milagros que Jesucristo hizo después de que fue crucificado, que resucitó y apareció ante sus discípulos, dice: pero estas, hablando de todas las enseñanzas que se habían escrito en los 21 capítulos del Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. De manera que Natanael había entendido que estaba delante del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel Verbo que fue hecho carne. Y el propósito de lo que Juan viene mencionando desde el versículo 1 hasta el último versículo del Evangelio es el propósito soberano de que, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, tengas la vida eterna. Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por medio de la fe, tengas la vida eterna. Y Natanael entendió eso cuando vio al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al Dios que creó los cielos y la tierra en forma de hombre. Natanael se queda atónito
ante esto y se sorprende. Y aún así Jesús hace una demostración más poderosa de su deidad. Jesús le respondió: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y lo que Jesús quiere decir, haciendo referencia, que el único que tiene la llave del cielo es Él. Hermanos, hoy hay tanta gente que se proclaman que son el puente hacia Dios, que son iluminados, enviados por Dios, que por medio de ello podemos llegar a una comunión con Dios. Jesucristo dice que el único que tiene la llave de los cielos es Él. En la charla que Jesucristo tiene con Nicodemo dice: nadie subió a los cielos sino el Hijo del Hombre, hablando de Él que está en los cielos. Jesucristo estaba hablando de su omnisciencia, que mientras estaba hablando con Nicodemo, Él también estaba allá en los cielos. Ese es el Salvador que hoy te llama. Ese es el Salvador que hoy te invita. Y ese es el Salvador que hoy te corrige, te exhorta y te alienta a que propagues su reino. Ese es el Cristo del que anunciamos, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús le promete a Natanael que iba a haber cosas mejores. Y sabemos que durante el ministerio de los apóstoles, ellos vieron visiones, vieron los milagros que Jesucristo hizo. Ellos fueron los primeros en observar los milagros que Jesucristo hizo. Vieron cosas mejores. Vieron al Hijo de Dios actuando. Vieron al Hijo de Dios actuando. Y muchas veces también lo vieron no actuando. Cuando Él fue apresado, Él decidió no actuar. Cristo decidió no actuar por amor a vos y por amor a mí. No hay mayor prueba de amor que esta, que Cristo entregó su vida por nosotros, pecadores, que merecíamos la condenación, merecíamos el castigo, pero Cristo, aún pudiendo actuar, no actuó. Y qué paradójico es que Él, estando en la cruz, se burlaban de Él diciéndose: si verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de ahí? Y Él podía hacerlo. Él podía hacerlo. Tenía el poder para bajarse de esa cruz. Pero si Él se bajaba de esa cruz, nosotros hoy no estaríamos reunidos en este lugar. El Salvador no podía salvarse a sí mismo, no porque no pudiera, sino porque no quiso, por amor a vos y a mí. Breves enseñanzas, resumen para que nos llevemos a casa. Número 1, la fe en Jesucristo es la respuesta más importante que podemos dar. Cree en Jesucristo. Vení a ver a Jesucristo. Un compañero de trabajo, volviendo de Vía Mercedes, en una larga charla que habíamos tenido, hablando de otras cuestiones, un poco de trabajo, responsabilidades, hábitos. Chico joven me dice: ¿me podrías dar un consejo para alguien que es más joven? Chico sin hijos, soltero. Y podría haberle dicho: y bueno, esforzate más, trabaja más, llega a tiempo. Y la respuesta fue: seguí a Cristo. Seguí a Cristo y Él va a cambiar tu vida. Sigue como me cambió a mí. A veces el mensaje es sencillo: seguir a Cristo. Otra enseñanza: Jesús es el que busca y llama a sus discípulos, y no al revés. Jesús puede ver el corazón de las personas y conocer sus intenciones. Jesús tiene un conocimiento sobrenatural sobre las personas y sus circunstancias. Jesús es el que tiene la autoridad y el poder para abrir los cielos y revelar la gloria de Dios. Jesús no espera que los discípulos lo encuentren, sino es Él el que los busca y que los llama. Querido hermano, ojalá que esto sea un aliento, un combustible en tu vida para que puedas compartir ese mensaje de salvación tan grande que hasta el día de hoy
La oportunidad sigue a disposición por medio de la fe en Jesucristo. Y querido amigo, si esta noche estás sin Cristo, no te vayas de este lugar sin antes resolver las cuentas con Dios. No te vayas. Que yo te puedo asegurar que si vos mirás para cualquier lado, vas a ver personas, vidas regeneradas y vidas transformadas. No te vayas sin Cristo. No cruces esa puerta sin antes tener a Cristo en tu corazón. Amén.